Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Estás Viendo y No Ves. Mi nombre es Gustavo Arriaga, terapeuta, nuevamente con nuestra invitada, gran invitada, Rocío Torres. Tío, nos quedamos en una parte muy importante en el programa anterior. Estabas hablando cuando llegas a la secundaria y ya en la secundaria empiezas a notar diferencias en el trato y me gustaría que me dijeras lo que sigue después. Claro que sí, Gus, hola, muy buenas. Aquí, mira, saludándote. Pues resulta que ya estando en la secundaria, ya me di cuenta que pues había un trato preferencial, había que subir escaleras, había que hacer muchas cosas, pero realmente no me preocupaba ni me interesaba demasiado. El maestro de educación física nunca me trató diferente. Él me enseñó a lanzar bala, a lanzar jabalina, a lanzar bueno, que no era jabalina, era un palo de escoba, ¿no? Pero era la técnica, lo importante, lo que era el salto de longitud, lo que eran las carreras, que me decían, no, tú siéntate acá, quédate conmigo y toma los tiempos. Dice, porque te puedes lastimar. Me he dado cuenta que cuando corres mucho, te fatigas, obviamente no por falta de condición, sino por lo de tu cadera. Y ya fue como que, a ver, ya empecé a poner un poquito más de atención en esa situación. Con él te digo, no sentí que haya sido una discriminación, al contrario, fue como una parte de aceptación y sobre todo de que me diera cuenta de mi condición en que no era muy perceptible para mí. La situación fue cuando ya fue el momento de la escolta del segundo a tercer año de secundaria, donde una maestra sí me dijo, ay, hija, es que mira, pues tú tienes muy buenas cualificaciones y puedes estar dentro de la escolta, pero no, es que yo creo que a tus papás no les va a alcanzar. Es muy caro el uniforme, es muy caro esto, es muy caro el otro, o sea, hablándome de costos, hasta que una maestra, bueno, una perfecta me dijo, hija, ya ni te esfuerces, realmente no te lo quieren decir, pero ¿cómo va a haber una persona que cojea dentro de la escolta? Entonces, como que la apariencia, entonces tú ni te molesten, ya ni les digas nada a tus papás, ellos no te lo quieren decir, pero pues la situación es esa, no te quieren porque no tienes un aspecto bonito para la escolta. Y así como que me quedé de, ok, bueno, pues muchas gracias, ¿no? No me interesa. Llegué acá con mi mamá y me dijo, ¿qué pasó si vas a ver lo de la escolta? No, me dijeron que es muy caro. Y esa parte ya no la quise manejar. ¿Tú has sido de carácter fuerte? Pues mira, yo creo que no sé si haya sido, sí soy enojona, realmente soy enojona y trato de no pelear, porque esa es una situación no pelear, sino buscar un poquito comprender la situación y si no me parece justo, entonces sí defenderme. Sí. Pero ante esa circunstancia, la verdad sí me hizo sentir así como que, y entonces el maestro de educación física, como que era a ver, ven, ayúdame ayúdame con los grupos y ayúdame con esto. Me trató de como tener una mejor disciplina. De ahí ya terminé mi secundaria, entré a la universidad, a la escuela preparatoria Gabino Barrera, me iba a las canchas a jugar básquetbol, jugaba, pero sí notaba que llegaba un momento que me dolía mucho lo que era la cintura y lo que eran las rodillas. Entonces realmente decía, pues, pero pues no tengo sobrepeso, no tengo muchas cosas y empecé a investigar más acerca de mi condición de discapacidad, Sí. pero te puedo asegurar que no tuve ningún problema, viajaba en camión, en combi, en cualquier área. Y hasta que llegué a la universidad, al primer año en la Facultad de Derecho, que yo fui un día a la alberca de Ciudad Universitaria y dije, yo quiero nadar en esa alberca. Sí. Y ahí fue donde obviamente empecé a conocer. Un día se me acercó un maestro y me dijo, ¿por qué no te vienes al equipo de silla de ruedas de la UNAM? Y yo, silla de ruedas, pues yo no uso silla de ruedas. Ah, no, mira, es que hay diferentes tipos de discapacidad, hay discapacidad motriz, que va desde parapléjicos, situaciones de accidentes, amputaciones, no, no, dice, y es donde aprendí que cualquier persona puede tener algún tipo de discapacidad en cualquier momento, no solamente de nacimiento. Así Y es. entonces hay otra alternativa para las personas que tenemos
algún tipo de condición, porque pues esto de discapacidad, todos somos capaces, todos tenemos todas las oportunidades de hacer lo que nosotros queramos. A lo mejor nos vamos a tratar un poquito más, pero las podemos realizar. Y es donde nos encontramos con el deporte en silla de ruedas y lo que es el deporte de alto rendimiento. ¿Ok? ¿Y te gustó? Me llamó mucho la atención y empecé a practicarlo. Empecé con natación, porque como te recordarás, desde muy chiquita estaba en escuelas y como lo que te decía, nunca sufrí Sí, ningún tipo de discriminación. Torneos de escuelas privadas, el Club Alemán, Nelson Barcas y todo lo que era el deporte de natación, lo estuve practicando. Llego a lo que es el deporte de alto rendimiento de silla de ruedas y obviamente tenía muy buena técnica, buenos tiempos y tengo mi primera oportunidad de viajar a lo que era la ciudad de Melbourne, Australia, a un campeonato nacional de básquetbol, digo de básquetbol, de natación. Estando allá en Melbourne, resulta y acontece que la situación de las clasificaciones internacionales es por el tipo de discapacidad que llegas a tener en los músculos. Los huesos a ellos no les importa. Y llegó y me dicen, es que tiene músculo. Y es cuando dices, no, pues México es número uno en rehabilitación de personas, porque antes no había barrera, digo, no había rampas. El transporte obviamente era te subes al combi o al micro y sí, pues te subes. Entonces todo eso ayudó a que uno tenga mejor, desarrolles habilidades y fortalezas en donde no crees que poderlas tener. sí, Y sí, ante ello, obviamente, pues me decían, pues sí, ya vimos que tiene un acortamiento, sí, ya vimos que no tiene tanto músculo, sí, ya vimos que ya tenemos esto, sí, o sea, sí ven, sí ven, sí ven, pero es que no, y de ahí inician a buscar a personas con mi misma condición y hacer una reclasificación de deporte. Después, por circunstancias, pues obviamente me decían que no podría ir a las Paralimpiadas de Sydney 2000. ¿Por qué? Porque, pues obviamente tenían que estar en un congreso internacional, hacer la exposición del caso, que todos los países estuvieran de acuerdo en iniciar, por ejemplo, una nueva clasificación, el S11 o el S12. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en estos tiempos yo creo que el 2012, 2004, 2006, todavía no era muy visible que las personas con algún tipo de discapacidad estuviéramos este, tan visibles a la vista de los demás. Europa, Estados Unidos, Alemania, Canadá, los países grandes obviamente pues ya tienen programas establecidos, pero México, Centroamérica, Sudamérica, regularmente la mayoría era ay, tengo un hijo con discapacidad y todavía lo escondía. sí, y así es. Ajá. Ahorita tú, ¿cómo ves en el país? Que sí empieza a florecer algo, que sí empiezan a darse cuenta o a dedicarle más a esa área, o sigue estancado o en retroceso. Estamos realmente en una especie de avance. Se ha hecho mucho, mucho avance tanto en leyes como en espacios, como ¿cómo se puede decir? En el reconocimiento de las personas con discapacidad. Este, hemos tenido mucho y hemos avanzado mucho. CONADE se ha enfocado mucho a ver a los niños, eh, perdón, en darles más, les da más oportunidad de desarrollarse desde un nivel ya infantil, desde los 11 años, cuando antes el deporte para personas con discapacidad, digo, yo lo descubrí hasta que entré a la universidad, casi a los Sí, 20 años, sí, pero antes solamente quien caía al DIF o caía ¿cómo se llama? A un, a una escuela de rehabilitación, es como realmente te canalizaban, pero las demás personas, yo estuve 3 años en una preparatoria que pertenece a la UNAM, pero yo entré al deporte de la UNAM de silla de ruedas hasta que entré a la universidad. Imagínate si no llego a la universidad sí. o llego a otro campus.
a Iztacala o Aragón o a otro campus, ¿qué va a pasar? Pues obviamente no voy a tener la opción de poder estar practicando un deporte y Sí, sobre todo de la especialidad de silla de ruedas. Y no digamos, ya había habido campeonatos que eran Barcelona, Seúl, Atlanta, o sea, y yo llegué hasta después del 2000. sí. Y con todo y eso fuiste campeona nacional y panamericana. Sí, fuimos, tuve la fortuna, ahora sí que, ahí te va rapidísimo la historia. Sí, Estando obviamente en Sydney, porque no iba a poder participar en natación, porque iban a hacer todo el congreso, los clasificadores bien lindos, no, no te preocupes, ven, acompáñanos. Y estando en Stockman Deville, donde nació realmente el deporte, lo que es ahora paralímpico, me hacen una evaluación y me meten a lanzamientos. Es que tú puedes estar en lanzamientos, tu lesión y todo estás en lanzamientos y me dan una clasificación. Y pues la gente muy linda, la gente de atletismo, me acopan y me dicen, vente, de una vez vamos a checarlo, vamos a verificar. Y empecé a lanzar, donde obviamente me fue muy bien. Hasta el año 2, igual para Sydney, ya no clasifiqué para la Paralimpiada, pero obviamente tuve muy buenos resultados. En el año 2000, en el 99 para ser exactos, pues mi papá era el que me solventaba todos los gastos del deporte, porque aunque pertenecía a la UNAM, pues obviamente no tenía un apoyo económico, no tenía quien me pagara pasajes, todo siempre lo solventaba mi papá. Y a la hora que me dice mi papá, pues ya, mija, ya estás grande, pues ya vas a terminar la carrera, ¿qué vas a hacer? Y yo, ay, papá, pero me gusta el deporte. No me importa, así no me importa. Tienes que poner tus órdenes porque del deporte no se vive. Y efectivamente no se vive, se disfruta y se goza mucho, pero no se vive. Entonces lo que tuve que hacer fue pues buscar trabajo. Y en el 99 entré a trabajar a lo que ahora es mi trabajo estable, que es la H Cámara de Diputados, donde entré a través de un le presentaré algunas aplicaciones y porque en ese tiempo también afortunadamente en Cámara se implementó el programa de la inclusión, donde el 1% de los trabajadores totales de todo lo que estuviera en Cámara de Diputados, 1% iba a ser para las personas con discapacidad. Y obviamente por ese tipo de convenio empecé a trabajar a través de un interinato, después hubo un cambio a lo que era la, este, por contrato por tiempo determinado, después ya a través de lo que estuve trabajando en varias áreas y con varios diputados, se logró que ya me dieran mi base y de ahí obviamente hace 10 años me dieron ya la base sindicalizada. oh, pues muy bien, felicidades. Fíjate hasta dónde puede uno llegar, ¿no? El programa lo creamos justamente para eso, para que se den cuenta de qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar, cómo nos podemos limitar y no hay límites, los límites uno solo se los pone. Entonces podemos alcanzar tantas cosas, tantos triunfos en todos sentidos y como dijiste tú y como he dicho, no hay palabras que ponerles o etiquetas, son situaciones humanas que vivimos todos y todos podemos superarlas, ¿no? Y fíjate, lo que fue del deporte me obligó a buscar un espacio y afortunadamente alguien me dijo, hay un programa que se va a abrir, pero tú ve a dejar tus papeles. Ese día que yo fui a dejar mis papeles, ese día sin querer estaban solicitando un pasante de la licenciatura en Derecho. Me dijeron, ¿quieres ir? Y como en el deporte y en el básquetbol, ahorita es ahorita, tienes la oportunidad, aprovéchala. Si la notas, será un triunfo. Si la fallas, bájate a defender y vuelve a atacar. Claro. Entonces, pues simplemente tomé la opción. Obviamente al licenciado, al secretario técnico y al mismo diputado me indicaron que efectivamente que era bienvenida y de ahí empecé a trabajar, pero con un horario nada más de 9:30 de la tarde a 3 de la tarde, por lo cual daba la opción de seguir haciendo deporte, pero ya no el área de atletismo, sino en el área de básquetbol. ¿Por qué? Porque el básquetbol la practicaban la mayoría de gente, pues ya que con una trayectoria, pero la practicaba en la tarde.
porque la mayoría trabaja en la mañana y esa opción me dieron para que pudiera, y es donde pude obtener todas las oportunidades del básquetbol, tanto a nivel estatal, nacional e internacional, donde tuvimos varios triunfos y reconocimientos más a nivel América, que desafortunadamente a nivel internacional, donde obtuvimos el mejor lugar, un quinto lugar a nivel internacional y un sexto lugar a nivel olímpico, paralímpico, pues obviamente por falta de apoyos, falta de más tiempo, porque realmente no había becas. Hay becas hasta que ya ganas. Ya cuando tienes un renombre, en este caso un panamericano, y ya estás a punto de ir a una paralimpiada, te dan el apoyo, pero realmente no es para que tengas una estabilidad económica, sino es obviamente para que tú le inviertas a tu deporte, a tu salud y a todo lo que es el deporte. Oye, Chio, muy interesante. El tiempo otra vez voló. Te agradezco mucho la entrevista. Y yo creo que hay temas que tenemos que tocar más adelante. No sé si puedas aceptar otra invitación más adelante y que hablemos, por ejemplo, cómo está el país, cómo está para otro tipo de situaciones humanas, cómo están las áreas de la ciudad, los accesos, los restaurantes, los hoteles, en qué estamos tan rezagados, ¿no? Y en todo tipo de situación humana, me refiero desde ceguera hasta cuadriplegia, ¿no? Cualquier tipo de situación humana, ¿te parece? Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. No, fue un agasajo y voló el tiempo, ¿eh? De tan interesante que estuvo el tema. Muchas gracias. A ti, hasta luego.